Voy a empezar con algo que no es para mí fácil de contar y es mi historia, lo que pasó antes de que yo empezara a especializarme en Miami y más específicamente en el sur de la Florida. Así que les doy a todos la bienvenida a las personas que están en este momento entrando a este webinar, ya que llevamos 3 semanas hablando de 3 temas diferentes y el propósito de estos 3 temas, de estos 3 webinares que hemos hecho, es llevar al punto donde tú puedas invertir con confianza y puedas proteger tu patrimonio, puedas diversificar tu dinero en un mercado más estable y donde se respeta mucho más la propiedad privada, o simplemente puedas tener una propiedad vacacional para que tú le puedas dejar en un futuro un patrimonio a tu familia o a tus herederos. Así que bueno, esta historia, antes de yo comenzar a especializarme en el sur de la Florida, yo cometí un error significativo en la ciudad de Filadelfia. Esa fue la primera inversión que yo hice a mis 25 años como, como inversionista primíparo en este país. Ya yo tenía experiencia con los bienes raíces, yo vengo de un background o vengo de ya haber estado de frente, haber experimentado cómo funcionaba el negocio de los bienes raíces. Y lo que me pasó a mí es que cuando yo quise hacer mis primeras inversiones, lo primero que yo logré fue comprar una propiedad en Filadelfia, como lo mencioné, a mis 25 años, que era un edificio de 3 pisos, y lo que yo creí que en papel se veía como un muy buen negocio, resultó siendo una pesadilla en la ejecución. Y por esa razón fue que yo tuve que replantear y reevaluar cuál era la estrategia que yo estaba utilizando al invertir en bienes raíces y cómo puedo utilizar eso para que mis clientes puedan invertir mejor y no cometan el mismo error que me pasó a mí. Cuando yo compré esta propiedad que me costó $159,000, era una propiedad que necesitaba bastante trabajo, era una propiedad que básicamente necesitaba una renovación completa y la compré en $159,000 después de comenzar a hacer los procesos y comenzar a traer contratistas para evaluar cuál iba a ser el costo de renovar la propiedad. La estrategia que yo estaba siguiendo se conoce como la estrategia BRRRR, que en inglés significa Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat, y en español significa comprar, renovar, rentar, refinanciar y después repetir. Yo me quemé en el proceso número 2, en la renovación. ¿Por qué? Porque yo tenía un estimado, básicamente los números se veían así. La propiedad se adquiría en $159,000. En reparaciones yo me iba a gastar aproximadamente $145,000. Y una vez que yo terminara las renovaciones, que yo tenía un estimado de más o menos 6 meses para poder completar esa renovación de la propiedad, iba a quedar valiendo aproximadamente en el mercado entre $420,000 a $450,000. Entonces, ¿qué iba a hacer con esos $450,000? Es que yo iba a ir de regreso al banco, decirle al banco, este es el nuevo valor de la propiedad, y al refinanciar esa propiedad, el banco me iba a dar el 80%, perdón, del nuevo valor de la propiedad, lo cual me servía a mí para pagarme a mí por el dinero que yo invertí en la propiedad, los $159,000, más los $145,000 de renovaciones, lo cual significaba que yo ya tenía un activo que se rentaba para los estudiantes, ya que estaba cerca de una universidad, tenía una ubicación privilegiada, pero entonces el error que yo tuve es que, aunque era una propiedad en un mercado que yo creía conocer, porque yo hice mi investigación, creía conocer muy bien el mercado de Filadelfia, lo que yo no tenía era un equipo local correcto. Yo no tenía un property manager correcto para ese mercado, tampoco tenía las relaciones con los desarrolladores del área. Y cuando las cosas se complicaron, y sí se complicaron, no tenía nadie en el terreno que pudiera resolverme. Yo en ese momento estaba viviendo en la ciudad de Nueva York, la propiedad estaba en Filadelfia y se volvió una pesadilla porque durante casi un año completo tenía que viajar
todas las semanas a supervisar la obra, lo cual me quedaba difícil hacer desde lejos. Y precisamente por eso tuve que replantear mi estrategia, porque después de pasar más de 6 meses, de hecho, la renovación se extendió más de un año. Resulta que pasé por 3 contratistas diferentes. El primer contratista desapareció con el primer depósito, el segundo contratista seguía perdiendo los benchmarks o seguía perdiendo las líneas de tiempo que teníamos previamente estimadas. Y pues eso me retrasó a mí y ahí fue donde o sea, ahí es donde el negocio que en papel se veía muy bueno, se convirtió en una pesadilla. Perdí dinero, perdí mi propio dinero y incluso perdí la confianza en mi propio criterio por un periodo que no fue corto. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Yo soy Sebastián Bolívar y hoy no estoy aquí solamente para contarte las historias de éxito de mis clientes, sino estoy aquí para contarles el error que cambió completamente cómo trabajo y por qué ese error hace que mis clientes colombianos hoy inviertan mejor, como si yo, mejor que si yo nunca hubiera cometido ese error. Y de hecho ese error, que en un momento me causó mucho estrés, me ayudó para replantear lo que la estrategia de la cual hoy les voy a hablar, y básicamente hoy nos vamos a enfocar en precisamente cuáles son esos cinco puntos que ustedes tienen que enfocarse antes de trabajar con un ascensor, incluido yo mismo, y las preguntas que tienen que hacer ustedes para evaluar eso, para evaluar con quién ustedes deberían trabajar. Así que para eso hay ciertos puntos, y esto fue lo que me enseñó mi experiencia en Filadelfia, y fue lo mismo que ningún libro me hubiera podido enseñar. Entonces el primer punto es cuál es el costo real, porque muchas veces no es solamente el dinero, sino es el tiempo, lo que se tardó en resolverse ese problema. También fue la energía mental que consumió, la confianza que yo tuve que volver a construir, y pues el número de meses que yo estuve a la deriva, sin saber qué iba a pasar, sin saber, teniendo esa incertidumbre de cómo iba yo a responderle al banco. Y entonces ese préstamo que yo había sacado en ese momento, lo cual yo ya estaba perdiendo aproximadamente $200,000, pues ese fue la lección número uno que yo aprendí con esa experiencia. El segundo punto es lo que ese mismo error me reveló. El error en Filadelfia no solamente fue el mercado, sino fue la importancia de tener un equipo y yo creía que conocía el mercado porque ya había leído sobre ese mercado, pero no es lo mismo cuando tú tienes las relaciones correctas en ese mercado. Esa distinción cambió completamente el criterio de cómo yo selecciono un mercado ahora. Y el tercer punto es por qué ese error ayuda hoy a mis inversionistas. Hoy yo no recomiendo ningún mercado donde yo no sé y no tengo la confianza de que tengo un equipo local probado, donde el desarrollador yo sé que tiene un historial, porque en ninguna inversión vas a tener 100% garantizado que no va a pasar nada. De hecho, no existe inversión que sea 100% libre de riesgo, pero sí puedes ir evaluando qué es lo que ha venido sucediendo, cuál es la experiencia de los desarrolladores con los que tú decides trabajar, y ese historial verificado y también teniendo un buen property manager con un track record en una zona específica, porque los bienes raíces son muy, muy locales. Eso te va a ayudar a ti a tener una mayor probabilidad de que tengas éxito en la inversión que tú vas a hacer. Pero bueno, el error en Filadelfia me enseñó algo más, y es también no solamente cómo evaluar mercados, sino como les mencioné, cómo evaluar asesores también. Como les dije, empezando por mí mismo. Y eso es lo que quiero compartirles el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar quién es el asesor que quiere realmente, genuinamente proteger tu dinero y cuál es el asesor que solamente busca cerrar una venta? Entonces hay ciertos puntos que hay que diferenciar. El punto número uno, el asesor con el que tú estás trabajando te habla de los riesgos antes de hablarte de los retornos. ¿Cuál es la diferencia entre un asesor que te protege a ti? Antes de que te muestre cualquier proyección de renta, te explica y es sincero contigo acerca de lo que puede salir mal. A ver, acerca de cuál puede ser la vacancia,
acerca de cuál puede ser el cambio, lo que puede suceder si hay un cambio de equipo, si hay una corrección en el mercado, porque los mercados siempre van a tener un momento en el cual haya una corrección, y si te da una prueba antes de dar, y si te da prueba de cómo puedes correr números conservativos y no solamente enfocarse en números optimistas. ¿Qué pasa con el asesor que solamente te quiere vender? Solamente te muestra proyecciones de rentas del desarrollador, ya que todos los desarrolladores quieren mostrarte proyecciones de ventas bastante optimistas, sin validación independiente. Muchas veces no te conecta con un property manager porque el desarrollador, aunque sí es cierto que el desarrollador hace un estudio de mercado, realmente los property managers son los que están en el terreno todos los días y tienen proyecciones de números porque ya trabajan en la zona y saben cómo les está yendo a sus clientes, y esos son los mismos números que analizamos. Entonces, ¿qué pasa con el asesor que solamente te quiere vender? No te muestra esas proyecciones. ¿Y cuál es la pregunta que tú debes hacer antes de evaluar al asesor con el que tú vas a trabajar? ¿Cuál es el peor escenario posible para esta propiedad en el primer año? ¿Y qué harías tú si eso llegara a pasar? Si la respuesta es evasiva o es demasiado optimista, eso es una señal. Porque ¿qué pasa? En los bienes raíces, especialmente cuando tú inviertes en un nuevo desarrollo, siempre va a haber un periodo de maduración, que ese periodo de maduración usualmente va a ser el primer año. El primer año de una inversión, siempre lo digo yo, va a ser el peor año, porque ese es durante el primer año es donde tú acabas de sacar un préstamo, es donde el pago, es donde la renta inicial tiene que cubrir ese primer pago, pero de ahí en adelante, todos los años, si estás invirtiendo en un mercado correcto, todos los años la renta tiende a subir, sobre todo en mercados de alta apreciación, donde no solamente aprecian los precios, sino también la demanda, que al mismo tiempo va a apreciar el precio de la renta y lo que tú puedes cobrar. Ahora, ¿cuál es la señal número 2? ¿El asesor que tú estás evaluando te muestra sus errores o solamente te muestra sus éxitos? ¿Por qué hablamos de este punto? Porque el asesor que te protege a ti puede contarte acerca de alguna operación que haya salido mal. ¿Qué le pasó? ¿Qué aprendió? ¿Y cómo cambió eso su proceso después? ¿Cómo asesora a sus clientes después de esa mala experiencia o de algo que haya salido mal con alguno de sus clientes? No tiene, el asesor que te protege no tiene miedo a ese historial porque entiende que la credibilidad viene de la transparencia, más no solamente de la perfección. ¿Qué pasa con el asesor que solamente te quiere vender a ti? Solamente te habla de historias de éxito, realmente nunca te habla de que haya tenido un cliente insatisfecho y nunca recomendó algo que salió peor de lo esperado. ¿Cómo puedes tú protegerte en un escenario de estos? ¿Cuál es la pregunta que yo te recomiendo a ti que hagas a cualquier asesor? Pregúntale claramente, ¿puedes contarme de alguna situación que no haya salido como lo habías esperado? ¿Y cómo hiciste para resolverla? Hay otra señal, la tercera señal de cómo escoger a tu asesor es un asesor que te protege a ti, no trabaja con todos los proyectos disponibles. ¿Por qué? Porque no todos los desarrolladores tienen la experiencia en un solo mercado. Muchas veces hay desarrolladores que entran a un mercado a construir, pero realmente no tienen un historial de proyectos exitosos en el pasado, y muchas veces ese mercado puede ser un mercado nuevo para esos desarrolladores. Y el riesgo que puede suceder, especialmente cuando hablamos en propiedades en planos, es que cuando tú haces un contrato en planos, básicamente estás firmando y estás firmando un contrato donde la propiedad básicamente, aunque puedes sacar un préstamo, la propiedad tú la estás comprando de contado. ¿Qué significa eso? Que aunque hay un plan de pagos para ese primer enganche, si el desarrollador se llega a ir a la bancarrota, está en la cláusula del contrato, a ti puede que tu dinero está en riesgo y puede que no te lo devuelven si el desarrollador nunca empieza a construir. Si se van a la bancarrota y no pueden terminar el edificio, ese dinero no está obligado el desarrollador a devolvértelo a ti.
Aunque bien sí es un beneficio invertir sobre planos, precisamente porque aseguras el precio de hoy, te ganas la plusvalía con el desarrollador y eventualmente te ganas la plusvalía con el mercado también. Hay ciertos riesgos como el que te acabo de mencionar. ¿Y cómo puedes tú protegerte teniendo un asesor que tiene criterios de selección de los proyectos más estrictos para sus clientes? Entonces, como asesor, ¿qué hace un asesor que te protege a ti? Descarta proyectos que no pasan un checklist bastante riguroso. Aunque sean proyectos que le pueden pagar una comisión, su reputación a largo plazo vale más que una comisión a corto plazo. Ahora, ¿cuál es la diferencia del asesor que te protege con el asesor que solamente te quiere vender? El asesor que solamente te quiere vender trabaja con todos los desarrolladores. Cuando le preguntas por qué recomienda ese proyecto específico, siempre hay una respuesta vaga y siempre te iba a decir algo genérico, como es una gran oportunidad, el desarrollador tiene, el mercado está creciendo, entre otras cosas. Yo como asesor me aseguro de siempre trabajar con desarrolladores que yo sé que ya tienen un portafolio de desarrollos exitosos y no solamente desarrollos exitosos, sino que tienen el flujo de efectivo para poder cubrir su propio proyecto, aunque no logren vender cierto número de unidades antes de comenzar. Así que la pregunta que tú debes hacer antes de escoger el asesor con quien tú vas a trabajar y que yo te recomiendo que siempre hagas es cuáles son los proyectos que has evaluado recientemente y cuáles son los que has descartado en los últimos 6 meses y por qué los has descartado. Si el asesor te puede dar esa lista y si tiene un criterio claro de cómo evalúa un proyecto antes de recomendárselo a su cliente, eso, y si lo tiene, significa que sí le importan sus clientes. Si no lo tiene, significa que realmente no tiene la experiencia, no tiene el criterio y pues básicamente tú estás poniendo tu dinero en riesgo. La cuarta señal, el asesor con el que tú estás trabajando tiene un equipo local, porque yo siempre digo, las estrellas de rock conocen otras estrellas de rock. Y en los bienes raíces se trata de tener un equipo para las diferentes áreas porque hay diferentes partes del proceso que hacen que una inversión sea exitosa, especialmente cuando estamos hablando de invertir desde el extranjero, porque cuando invertimos no queremos comprar algo que se nos vuelva un dolor de cabeza, sino queremos que nuestra inversión sea lo más pasivamente posible y por esa razón hay que tener en cuenta ciertas funciones, como por ejemplo, el asesor que te protege puede presentarte un property manager. ¿Cuáles son los property managers con los que él trabaja? Él o ella trabaja. Te puede recomendar un abogado de cierre. Te puede recomendar un contador que te ayude a estructurar la compra para que tú no tengas que hacer doble tributación en tu país y en los Estados Unidos. Y más importante aún, cuando tú quieras vender tu propiedad, puedas estructurar tu compra de tal manera de que tú eh, puedas evitar tener que pagar el FERPTA. El FERPTA es un impuesto para los vendedores extranjeros, donde el gobierno puede retener entre un 15 a un 20% y eso es del valor, no el valor de la ganancia, sino el valor total de la venta. Y es completamente evitable desde el comienzo si tú sabes cómo estructurar la compra. Entonces, ¿por qué es importante mencionar de eso? Porque antes de que firmes todo esto, tú tienes que saber si el asesor con quien tú estás trabajando tiene acceso a todas estas otras funciones, a todo este otro equipo que te puede ayudar a ti a tener una inversión exitosa. Y no son solamente referencias genéricas, sino son relaciones que ya probó con otros clientes en un mercado específico. ¿Cuál es la diferencia entre ese asesor que te protege y el que solamente quiere cerrar una venta? El que solamente quiere cerrar una venta te dice que solamente tiene contactos, pero cuando le preguntas nombres concretos, casos anteriores, testimonios, referencias, las respuestas siempre tienden a ser vagas. Así que, ¿cómo te puedes proteger y cuál es la pregunta que debes hacer antes de comenzar a trabajar con un asesor? Puedes presentarme al property manager, al abogado o al contador antes de que firmemos cualquier cosa, antes de firmar cualquier contrato. Entonces, hasta el momento llevamos 4 preguntas
importantes y pasamos, y antes de seguir, vamos a repasar las preguntas. La número 1 es ¿cuál es el peor escenario posible para esta propiedad en el primer año? Pregunta número 2, ¿puedes contarme de alguna situación que no haya salido como esperabas y cómo hiciste para resolverla? Pregunta número 3, ¿cuáles son los proyectos que has evaluado o has descartado en los últimos 6 meses y por qué los has descartado? Y pregunta número 4, ¿puedes presentarme a un property manager, a un abogado de cierres o a un contador antes de que firmemos cualquier cosa? Lo cual nos lleva a la última señal, la señal número 5 es el asesor, el asesor que te quiere proteger a ti, te dice cuando no es tu momento. Te sabe decir cuando no hay filo. Si tu perfil, tu capital o tu horizonte de tiempo en este momento no encajan con la estrategia, te lo sabe decir antes de seguir adelante. Prefiere perder esa transacción a generar un cliente insatisfecho que va a arrepentirse en el futuro. El asesor que solamente te quiere vender nunca te va a decir que no. Siempre te va a decir que tiene algo que encaja perfectamente con tu situación, aunque en muchos casos es más responsable que tú esperes a que el momento sí sea ideal para ti. En muchos casos no es seguro seguir dependiendo de cosas como tu perfil, capital y básicamente la estrategia que tú quieres ejecutar. Así que la pregunta que debes hacer, ¿en qué tipo de situación le dirías que no a un cliente potencial que estrategia no es para él? Así que bueno, volvemos a hacer un repaso de las 5 preguntas claves. La pregunta número 1, antes de empezar a trabajar con un asesor, es ¿cuál es el peor escenario posible para esta propiedad en el primer año? Pregunta número 2, ¿puedes contarme de una situación que no haya salido como esperabas y qué hiciste para resolverla? Pregunta número 3, ¿cuáles son los proyectos que has evaluado o has descartado en los últimos 6 meses y por qué los has descartado? Pregunta número 4, ¿puedes presentarme al property manager? ¿Puedes presentarme al contador? ¿Puedes presentarme al abogado de cierres que usarías antes de que yo firme cualquier cosa? Y la última pregunta es ¿en qué tipo de situación le dirías que no a un cliente potencial? Que esta estrategia no es para él. Y esas son las 5 señales. Y sí, también me las aplico a mí mismo. Todas estas preguntas es para que en el momento que tú empieces a evaluar invertir en los Estados Unidos, se las hagas a cualquier asesor con el que tú estés buscando trabajar. Esas son las 5 señales, también son las 5 preguntas y sí, también las aplico a mí mismo. Y si en algún momento, teniendo una conversación conmigo, ves que no cumple alguna de estas, eso es información importante. Porque el objetivo no es que confíes en mí porque lo digo yo, sino es que tengas el criterio para verificarlo por ti mismo. Así que con esto llevamos ya 3 semanas hablando de cosas importantes como cómo evaluar la rentabilidad de una propiedad. Hoy nos estamos enfocando en cómo evaluar al asesor antes de hacer una inversión y hablamos de cómo evaluar un mercado y cuáles son los criterios para decidir cuál es el mercado donde tú quieres colocar tu inversión. Entonces, ya antes de llegar al final, um, antes de llegar al final, pues quiero hablar acerca de algunas de las dudas más frecuentes que usualmente recibo. Así que una de esas dudas es, ¿cómo sé que no me estás contando solamente lo que te conviene? Y esa es exactamente la pregunta correcta. Y la respuesta honesta es, mm, por eso existe la evaluación estratégica uno a uno. Porque yo sé que en un webinar donde estoy hablando de uno a varios, no es lo mismo que tener una conversación uno a uno donde puedes hacerme preguntas que no pudieras hacer en un webinar. Así que tú puedes pedirme referencias de clientes anteriores, puedes preguntarme por proyectos que no haya recomendado y por qué no los recomendé. Y esa conversación es la prueba, no es solamente este webinar.
Y para eso, la persona que quiera tener una conversación conmigo uno a uno, al final de este webinar va a tener el link y el enlace donde puede agendar esa conversación, donde sin compromiso podemos evaluar tu situación específica, donde yo te voy a hacer cierto tipo de preguntas y tú también vas a poder hacerme preguntas a mí para evaluar si este es el momento tuyo para comenzar con una inversión. Y esto es para aquella persona que tiene entre 80,000 a 150,000 dólares que quiere comenzar a ver cómo lo puede diversificar en los Estados Unidos, en mercados como Miami o Nueva York. La segunda duda más común que yo recibo es, otros asesores también dicen que trabajan diferente. Y lo más probable es que sí. Y por eso hoy te di 5 preguntas específicas, no solamente para que me las hagas a mí, sino para que se las hagas a cualquier asesor que estés evaluando. La diferencia no está en lo que dicen los asesores, sino está en las respuestas que esos asesores te pueden dar a ti. Así que ya tienes la clave, ya sabes cuáles son los 5 criterios a evaluar y las 5 preguntas para tú determinar si es la persona correcta que te puede guiar a ti a tener una inversión exitosa. Y la última duda más frecuente es, ¿y si cometes otro error con mi capital, qué? Como lo había mencionado en el pasado, y de hecho es algo que yo siempre digo, si en algún momento te topas con alguien que te dice que la inversión es 100% garantizada y que no hay forma de que pueda salir mal, puede ser no solamente en bienes raíces, sino en cripto, en la bolsa de valores, en cualquier tipo de inversión, la mejor recomendación que yo te doy a ti es cómprate unos buenos tenis y sal corriendo porque por ahí no es. Ningún asesor puede garantizar que no va a cometer ningún error nunca. Lo que sí yo te puedo garantizar es el proceso, el mismo que yo he venido construyendo y perfeccionando después de mi experiencia en Filadelfia. Y si ese proceso y ese proceso que yo he venido refinando existe exactamente para reducir la probabilidad de que eso le pase a mis clientes. Por eso es que mis clientes hoy invierten mejor, porque ya yo tuve la experiencia, ya yo cometí los errores y algo que siempre digo, la experiencia más costosa es la experiencia propia. Así que la diferencia esta es que yo ya cometí ese error y por eso hoy trabajo como trabajo. Así que bueno, llegando ya al final de este webinar, hemos pasado ya 3 semanas de webinares y en estas 3 semanas ya hablé del sistema para evaluar las propiedades, ya te mostré cuáles son los errores de ejecución. Ahora, por cierto, los que se registraron y no tuvieron acceso al primero y al segundo webinar, por el hecho de haber estado hoy, estén muy pendientes al correo electrónico porque mañana les va a llegar un link con la repetición de este webinar. También, si ustedes quieren tener acceso, como ya hacen parte de mi base de datos, pueden también responder a ese correo y tener acceso a la presentación, a este mismo, la que estoy compartiendo en este momento en pantalla, más el de la semana 1 y el de la semana 2, me lo pueden pedir y yo se los puedo compartir. Así que en estas 3 semanas hablamos nuevamente, de evaluar las propiedades, mostré los errores de ejecución que pueden destruir un buen negocio y hoy hablé de cómo evaluar a un asesor. Así que el siguiente paso, si tú quieres aplicar todo esto a tu situación específica, como lo había mencionado, sigue que agendes una evaluación estratégica privada uno a uno. En esa conversación, en esa conversación yo voy a aplicar las 5 señales que hablamos hoy y tú me vas a poder hacer esas mismas preguntas a mí, pero en privado. Y en esa misma conversación vamos a revisar tu perfil, vamos a ver si tu perfil encaja con esta estrategia y cómo podemos diseñar un plan concreto para ti. Son 30 minutos, esta conversación también va a ser en español y obviamente si no es el momento indicado para ti, igualmente yo te lo voy a dejar saber. Así que el link está en pantalla, solamente tienes que ir a rebolivar.com o si no, también lo puedes encontrar aquí en pantalla escaneando el código QR y ahí puedes agendar una cita conmigo directamente. Podemos hablar de tu situación específica. Nuevamente, mañana la repetición de este webinar les va a llegar mañana por correo, así que muy pendientes de sus correos.
Y pues no queda más sino pues darles las gracias por haber estado aquí, gracias por haber estado en estas últimas 3 semanas y nuevamente el replay va a estar disponible solamente por 48 horas. Si tienen alguna pregunta, por favor Sí, sí, déjenmela en el chat. Sebastián, yo tengo una consulta. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, Cuéntame, ¿cuál es tu no, consulta? sí, pues consulta no, es un comentario. Lo que pasa es que Claro que sí. o sea, busqué un inmueble allá en Estados Unidos. Compré, lo tomé, bueno, en todo caso, hay una empresa que se llama Q Capital y esa Q Capital pues tiene mucha publicidad con Mauricio, que son los mejores, que no sé qué, y duré Sí, trabajando con ellos como 6 meses para hacer un préstamo. ok, Y fuera de que cobran por hacer ese estudio, que nadie cobra, solamente ellos cobran, entonces resulta que el momento en que tenía que hacer el cierre, inmediatamente ellos dijeron, no, no se pudo, no, no fue aprobado, pero le tengo otro proveedor o otro banco que me da un préstamo, pero en ese momento era 7.5 y ellos nos estaban dando 9.5. ok, Entonces me pareció que fue eso eso es un engaño. O sea que en esa parte uno tiene que también tener en cuenta en cuanto al prestamista, porque es que a uno le dicen una cosa, pero como uno realmente es extranjero y no sabe el movimiento que tiene y todos los papeleos que toca hacer, todo. El caso es que ellos manejan, le toman a uno del pelo y a lo último le cobran a uno una plata, no hicieron nada. ok, Entonces, en vista de que me pusieron contra la pared, tuve que buscarme un plan B, busqué otra persona que afortunadamente y en 2 semanas me pudo sacar un préstamo, hicimos el cierre, todo más económico. O sea, eso de las grandes empresas uno a veces no debe creer en esas, porque realmente no, terrible, terrible, terrible. Yo me fui a Estados Unidos a hacer el cierre como 3 veces y no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tenían los papeles listos. Entonces, claro, eso es importante que tener en cuenta. Esa marca de Q Capital, no, eso me fue terrible, terrible, terrible. Y perdí plata porque me tocó pagar seguro, me tocó pagar lo que lo que ellos cobran simplemente para que lo tengan a uno en su hoja de vida o en su lista de clientes. Y adicionalmente poner el seguro, varios seguros, el avalúo, no, eso tuve que pagar más cosas adicionales que mejor dicho, como dices tú, también me fue mal ahí con sí, eso. pues muchas veces eso sucede. ¿Quién te recomendó a ti Q Capital No, como pues yo oí Q prestamista? Capital, lo vi yo lo estaba mirando en internet hace mucho tiempo y yo pues realmente confié y que es colombiano y analizaba muchas cosas y entonces yo dije, no, pues yo creo que él es una persona confiable y todo, pero no, porque él dice que él maneja más de 1.500 bancos, carreta, eso no es verdad, eso O no sea, es verdad porque al fin y al cabo no cerraste con Q Capital, no, pero es pudiste verdad. cerrar con tu propiedad. Lo cerré, claro, porque me tocó conseguir un plan B y afortunadamente la persona que me atendió súper eficiente, en menos de 2 semanas le di todos los documentos y ya aprobado de una, Ok. pero terrible, pero terrible, terrible, sí. Y es que ¿Y 1.500 bancos, dónde compraste tu propiedad? la compramos en Miami, en el En edificio de Miami. Flow, en Flow, de pronto lo conoces, Oh, sí, sí, claro, de Flow. con Damián. Ujú. Ok, bueno, pues esas son cosas como, sí, como lo comenté en el webinar, son cosas que pues son experiencias que a veces no son muy placenteras, Sí, pero muy precisamente, costosas. sí, exactamente no hay forma de que tú puedas tener una inversión 100% libre de riesgo, pero sí hay forma de que antes de que tú firmes cualquier cosa, sigas ciertos pasos, hagas ciertas preguntas para asegurarte de que sea más Sí. probable que tu inversión sea exitosa. Por eso siempre, y todo comienza con el asesor, ¿cierto? Teniendo un Ujú. asesor que te sabe asegurar y que te sabe asesorar y que le interesa proteger tu capital, te da acceso e incluso te ponen, yo siempre recomiendo a mis clientes tener por lo menos una conversación o una reunión con por lo menos 3 prestamistas diferentes y ahí sí, y hay unos parámetros que yo siempre utilizo para cuáles son las Ujú. preguntas correctas que utilizar. Si a ti te gustaría, Marta, yo creo que Sí, yo tengo tu información, yo te puedo dar sí. una llamada a ti en privado y podemos hablar un poco más de tu proceso, porque ya tengo que terminar el webinar, pero Ah, podemos bueno, no, hablar un sí, poco más solamente acerca. quería darte a conocer ese tema porque realmente a veces uno como extranjero cree que las grandes empresas son las mejores y no.
Date cuenta que es una empresa que tiene en Bogotá, que tiene en Cali, que tiene no sé dónde sitio, ¿Sabes también por qué eso pasa muchas veces? También eso pasa porque entre más grandes las empresas, sí, menos importancia le dan a un solo más cliente. Cuando burocracia son, tiene, más exacto, burocracia. eso Bueno, sucede te también. agradezco mucho haberme escuchado, Sebastián. Que estés No, muy bien, claro que sí. gracias. Igual, Bueno, pues, igual esta conversación continúa, Marta. listo, Bueno, sí, señor, yo con te puedo mucho dar una gusto. llamada y podemos hablar un poco más al Bueno, respecto. Sebastián, cuídate mucho, que estés bien. Feliz tarde y gracias Gracias. por participar. Mañana, si quieres poder tener acceso a este webinar, mañana tu correo te va a llegar de todas formas la Perfecto. repetición. De hecho, a las personas que están conectadas en este momento también les va a llegar la repetición a correo. Y si quieren tener acceso al material que yo compartí aquí, también tengo la presentación del webinar número 1 y del webinar 2. Esta es la tercera semana de webinar. Y como les había comentado, el link para agendar una llamada conmigo directamente está en pantalla. Pueden escanear el código QR y pues en esta evaluación número 1 a 1 podemos evaluar tu caso específico y cuál sería la estrategia que se encaja mejor a tu perfil. Bueno, perfecto, Entonces con listo. esto llegamos al Gracias. final. Marta, gracias por compartir eso. Bueno, hasta luego. Eh, Hasta Gracias. luego y gracias a todos por atender este webinar. Feliz tarde.